Grabar. Hasta Vale, pues hola a todos, somos Give Me Wings, yo soy Gerard. Y yo soy David y bueno, somos un estudio de Barcelona de diseño y tenemos especial énfasis en diseño en movimiento, lo que viene a ser en inglés Motion Design. Y bueno, un poco cómo va a funcionar la charla, que como sabéis es de cómo generar identidad mediante tipografía en movimiento. Pues primero os pondremos un pequeño reel de nuestro estudio y para que veáis un poco, es un reel con una selección de proyectos tipográficos que hemos hecho en movimiento, donde podéis ver un poco qué es lo que hacemos. Y luego hablaremos un poco de cómo generar identidad mediante tipografía en movimiento en base a 2, 4, 6 proyectos de nuestro estudio. O sea, hablaremos un poco en base a case studies y finalmente pues haremos una ronda de preguntas si tenéis cualquier duda o cualquier cosita y ya está. ¿Me dejo algo, Gerard? No, está todo en orden. Vale, Así que sí, nada, le damos al reel. sí, y hay algunos vídeos que tienen audio, con lo cual yo tengo que quitarme los cascos para que el audio se escuche. O sea, que si en algún momento me oís que se acopla o se escucha mal, me decís y coloco los cascos, ¿vale? Lo decís por el chat y poca cosa más, ¿vale? Pues vamos a ellos, os comparto pantalla y, vale, lo has dado a grabar, ¿no, Gerard? Sí, Vale, súper. Vale, pues veis mi pantalla todos, ¿no? sí. Sí, vale. Vale, fantástico. Bueno, esto es nuestra cuenta de Instagram y cómo estamos en redes, por si una vez después queréis ver un poco los demás proyectos que tenemos. De los que están en esta presentación, todos están en redes, casi todos, alguna cosita no. Y bueno, os voy a poner el reel que resume un poco nuestro trabajo tipográfico en movimiento del estudio. Vale, pues esto a grosso modo es un poco un resumen de proyectos de 2019. Entonces, veréis que algunos de los que vamos a ver hoy estaban en este reel, algunos otros no. También hay un tema que es por el tema de la conexión y tal, el vídeo se ve con un poco de latencia y se pierden algunos frames. Entonces, nada, comentaros que si alguien no lo termina de ver bien o tal, pues podéis verlo después en Instagram o donde sea. Todo lo que vamos a enseñar aquí está en redes, o sea que hay alguna cosita que no, pero saldrán breves y ahí lo podéis revisar y se escuchará mejor y demás. ¿Vale? Entonces, un poco el motivo de esta charla, como antes decía, es explicar cómo podemos generar identidad a través de tipografía en movimiento. Es decir, al final, tanto Gerard como yo venimos del mundo del diseño, es decir, empezamos diseñando digamos, en estático, en print, cosas que no se movían, y la tipografía pues es un ingrediente muy, muy importante dentro del diseño porque nos permite reflejar palabras mediante letras y comunicar mensajes y esto pues se puede mover y el hecho de que un concepto signifique una cosa y si tú ese concepto lo ligas al movimiento, haces que signifique esa misma cosa, pues las cosas ganan potencia. Entonces, lo que vamos a ver en estos proyectos es cómo transformamos, digamos, esos conceptos creativos en formas y les damos movimiento y los aplicamos a un concepto creativo ad hoc para cada una de las empresas o marcas que vamos a ver en los diferentes proyectos, ¿no? Sí, y algo importante que añadir sería que, bueno, todos sabemos que para generar identidad, pues podemos
usar tipografía, formas, colores, etcétera, etcétera. Entonces, dado el contexto actual de la comunicación, donde cada vez la comunicación es más digital y interactiva, pues el movimiento es otro elemento mediante el cual tú puedes generar identidad. Y es algo que hoy en día pocas marcas están aplicando aún. Con lo cual le Sí, queda un largo recorrido aún. sí, es una cosa que está arrancando, ¿no? Y Gerard y yo siempre decimos que no es como estamos más en la era de que hemos dejado de pensar qué color tiene Coca-Cola y pensamos más en cómo se mueve Netflix. Porque al final es como el hecho, ¿no? Si pensamos que es el vídeo, en un segundo hay 25 fotografías. Es decir, es como si tuviéramos, hablando en bruto, 25 pósters en un segundo, ¿no? Y podemos, y lo que te permite la animación es explicar un storytelling, una idea, ir de un punto A a un punto B, ¿no? Que mediante una imagen estática no podemos hacer, porque nos enseña la A y la B y el camino intermedio, y muchas veces hay que sintetizar porque todo no se puede poner, pero gracias a la animación podemos, pues, como digo, ¿no? Ir de un punto A a un punto B. A veces es más interesante el camino entre estos dos puntos que la parte B. Y bueno, es un poco la herramienta con la que tanto Gerard como yo trabajamos a diario y la utilizamos para comunicar. Vale, pues vamos con el primero, Gerard, ¿te parece? Sí, dale. Esto es un proyecto, hago una pequeña introducción, porque luego veréis que hay un vídeo que explica el proyecto con una voz en off y creo que se entiende muy bien. Si hay algún tipo de duda, pues luego la resolvemos. Este es un proyecto que hicimos en colaboración con el estudio de diseño de Barcelona Práctica, con quien compartimos espacio y son grandes colaboradores y colegas, hacemos muchas cosas con ellos. Y bueno, es el diseño o la identidad gráfica para una empresa que se dedica a hacer, digamos, todo el tema de nuevas tecnologías y con un fuerte hincapié en la realidad virtual. Y el encargo fue, oye, ¿qué identidad tenemos que tener? Hacemos esto. Y bueno, es un poco el resultado al que llegamos. Y os dejo a continuación el vídeo y lo acabáis de ver. A virtual reality company called Gradient asked us to develop its brand identity. The core value? Interaction. The use of new technology to go one step further on user experience. So, this is the common square. Seeing it from another perspective, the square remains, but the shape is different. That's what we call the next point of view. From it, we developed a typographic concept where shapes shift depending on how you see them. As a result, we have a reactive typography. This way, the interactive nature of the brand is embodied on every level. ¿Qué le has liado? La he liado, pero bien, me puedo perdonar. A virtual reality where shapes shift depending on how you see them. As a result, we have a reactive typography. This way, the interactive nature of the brand is embodied on every level. Bueno, aquí veis con toda la gente con la que colaboramos y demás. Y bueno, pues comentar que, como veis aquí, o sea, si vemos esta diapositiva, ¿no? Aquí vemos que
que vale, hay tipografía, pero la forma en la que esta se mueve y digamos también el cómo es digamos, el color o el estilo en la que esta sale, ¿no? Es decir, tenemos una tipografía que se mueve en un espacio tridimensional porque la empresa se dedica a eso bajo el concepto o el prisma de este eslogan que hicimos, este concepto creativo que era The Next Point of View, que es el siguiente punto de vista, ¿no? Que es, esta empresa se dedica a hacer realidad virtual y se dedica pues a poner un punto de vista que es externo a la realidad y es como el siguiente punto de vista, mirar las cosas desde otro punto de vista. Por eso esta tipografía lo que ocurre es que tiene una forma determinada, se mueve de una forma determinada pensando en que hay un usuario que la está mirando desde unas gafas de realidad virtual. Y encontramos esta forma de mostrar la tipografía con un punto tridimensional, pero evitando esos artificios de sombras y reflejos que tiene el 3D común y llevándonosla a un lenguaje más plano, que lo hacía más nuestro y nos permitía tener una marca con una forma, con un grafismo más sintético y huir un poco del 3D que todo el mundo utiliza y que creíamos que no generaba tanta identidad, ¿no? Y bueno, y también decir que como resultado, lo que no había un logotipo, porque no tenía un logotipo, pero lo que había era una forma, un comportamiento tipográfico de cómo se movía esta tipografía y depende de si la mirábamos desde arriba, desde un lado o desde el diagonal, nos daban tres pesos tipográficos. Esta era la vertical, esta era la horizontal, aquí a la izquierda veis cómo se comporta, es decir, si miramos desde un lado con las gafas de realidad virtual, pues acabamos teniendo este resultado. O si miramos en diagonal, pues tenemos este, ¿no? Y teníamos estas tres tipografías. Luego esto se programó y el cliente podía utilizarlo y poder utilizarlo en cualquier software de edición de texto, como puede ser un Word, por ejemplo. Entonces, tenían la ventaja de que a través de un comportamiento, un movimiento de la tipografía, acabamos en un resultado plano, ¿no? Fue un poco el resultado a la inversa, es pensar en cómo se comporta en un movimiento en digital y luego, ostras, ha acabado de esta forma en plano. Es un poco interesante este proyecto, ¿no? Sí, Y luego... particularmente este último comentario de David es súper interesante, ¿no? Que es, nos ha pasado ya en varios proyectos, que es en cómo tú puedes llegar a un resultado estático a través del movimiento, al cual si no le hubieras aplicado esta visión del motion, pues igual hubieras podido llegar ahí, pero sería más complicado, ¿no? Entonces, es increíble el mundo que se abre, ¿no? Cuando añades el otro elemento, ¿no? Otro factor, un movimiento. Y ahí se te abre un mundo de posibilidades. Exacto. Sí, y luego también como complemento desarrollamos una página web donde había otro punto que es una parte, es como otro valor madre de la marca, ¿no? Que es la interacción, ¿no? Porque al final un usuario se pone una gafas de realidad virtual e interactúa con ese entorno digital. Entonces hicimos una tipografía que era reactiva con el ratón, todo esto estaba programado y bueno, si entráis un poquito al link que está arriba en este Point of View si queréis, aquí tenéis un poco el case study explicado, te habla de pues de los pesos tipográficos, de la vertical y un poco, pues algunos ejemplos de cómo se comporta esta tipografía, la horizontal, la diagonal y bueno, un resumen de pues un poco de cómo se mueve. Y esto es Gradient o lo que nosotros llamábamos The Next Point of View. Y aquí está la web si queréis entrar. Entonces, el siguiente proyecto es un proyecto que desarrolló Suma Branding, que Suma Branding hizo todo el rediseño de marca del Fútbol Club Barcelona. Entonces, para hacer el rediseño de marca, desarrollaron dos familias tipográficas. Una de estas familias tipográficas era la tipografía que se usaba en los dorsales de todas las equipaciones de todos los equipos profesionales. Entonces, Suma, que había desarrollado esta tipografía en colaboración con ExtraType, nos encargó un vídeo para promocionar esta nueva tipografía. Y el objetivo, digamos, que era pues dar a conocer que el Barça tenía una tipografía propia, que estaba disponible en todos los dorsales de todas las equipaciones profesionales del club y, bueno, que podías ir a la tienda y comprarlo. Entonces, aquí lo que planteamos
es, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, es decir, los conceptos básicos de esta tipografía eran, por un lado, la tipografía está inspirada en un estilo modernista, con este tipo de formas, y lo que hicieron en esta tipografía display para los dorsales era incorporar el estilo de juego único basado en la posesión de balón, los pases, el trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, esta tipografía tiene estos gestos, estas flechas que simulan los pases, este juego en equipo y este estilo único del Fútbol Club Barcelona. Entonces, claro, de ahí es, vale, pues tenemos la tipografía, tenemos un concepto, pero ahora tenemos que desarrollar un vídeo, ¿no? Y tenemos que contar una historia. Es un poco lo que decía antes David, al final tenemos 1 minuto de tiempo y podemos ir enseñando solo póster chulos, pero lo que te permite la animación es contar una historia. Entonces, el concepto que nosotros sacamos fue simular un partido de fútbol de una forma tipográfica. Es decir, nuestro objetivo cuando estábamos en la parte conceptual fue, lo que hemos de conseguir es que mediante las transiciones, mediante las composiciones, el diseño, pues tú puedas percibir un partido de fútbol. Es decir, pues por ejemplo, si lo que se nos ocurrió es, vale, pues si por ejemplo reciclamos unas letras de un nombre a otro futbolista y la letra A de un futbolista pasa a otro que es el nombre del jugador de baloncesto, estamos generando pases y por ende estamos como simulando un partido hasta que culminábamos con la acción final del tanto, ¿no? Que es como el objetivo final. Entonces, a grosso modo, este era un poco el concepto. No sé si tienes algo más que añadir tú, David. Sí, que a nivel comunicativo tenía como dos opciones, es decir, que tenía primero que teníamos que enseñar un poco la forma de esta tipografía y es decir, como una especie de espécimen animado, y por otro lado teníamos que hacer un vídeo que conectase con el público objetivo del Fútbol Club Barcelona, porque pues si tú te comprabas una camiseta de estas en las tiendas oficiales del Barça, había un QR code en las camisetas donde tú lo escaneabas y se veía este vídeo, ¿no? Entonces, es un poco también el hecho de saber a qué público vas, que es Barça y es un público súper generalista, entonces tienes que tener un lenguaje gráfico y una comunicación que conecte con un público muy amplio, y esto fue un reto porque hablar de tipografía y de formas entre colegas es muy sencillo si estamos en la profesión, pero llevar esto y que sea entretenido a un público más general, pues fue un reto. Y también otra cosa fue el audio, que en este caso colaboramos con Aimar Molero, que solemos colaborar bastante con él, y un poco el brief que le dijimos, ¿no? Es, aquí tiene que haber no solo fútbol, tienen que haber más deportes, hay que simular un partido, y bueno, y ya veréis que Aimar lo que hizo fue hacer una canción donde no hay combos ni hay instrumentos, y son los propios sonidos de los diferentes deportes los que crean un poco la armonía y el empaque de este vídeo que dura 1 minuto. Vale, pues lo ponemos, ¿te parece? Sí, dale. Y bueno, este fue el resultado final, que como veis es 1 minuto de vídeo que realmente se pasa súper rápido. No sé cómo lo veis desde casa, a mí se me traba bastante, entonces realmente si queréis ver estas transiciones y tal, pues os recomiendo que os pongáis en el Instagram y tenéis el vídeo ahí. Claro, Entonces,
en Gradient habían cosas que iban más lentas, pero aquí es como hay un montón de cosas en poco tiempo, con lo cual todavía se hace más complejo, ¿no? La visualización. Y entonces en la siguiente diapositiva tenemos un poco como todas esas animaciones que se hicieron, así puestas un poco a grosso modo. Algo súper importante que nos machacaron desde Suma, pues fue precisamente en que esto es una tipografía del Barça. Es decir, no es del equipo de fútbol únicamente. Entonces, por ello, cuando íbamos haciendo estas... Disculpa, ¿hay alguien que tiene un micro abierto por ahí? Sí. ¿Podrían mutearlo, por favor? Gracias. Entonces, pues esto, ¿no? Estas transiciones iban de un jugador del equipo femenino al masculino, de baloncesto a fútbol, salen nombres de jugadores del hockey, es decir, un poco integrar la globalidad de todo lo que es el Fútbol Club Barcelona. Y así a grandes rasgos este fue un poco todo el proyecto. Se ve resumido en un vídeo de 1 minuto, pero fue un proceso de casi 3 meses, creo que duró. Porque, o sea, imaginar el Fútbol Club Barcelona, hay muchos departamentos, pasas un filtro, te parece bien, luego montas una reunión y aparece una persona nueva que no sabías quién era, que está por encima de la que tú pensabas que era el top de arriba, y no sé, es un proyecto que se puede titular el proyecto del feedback. Pero bueno, al final siempre decimos que no hay nadie que sepa animar más su proyecto que el propio cliente. Entonces fue puliendo el diamante y al final pues es como realmente le hacía falta, ¿no? Exacto. Vale, pues vamos al siguiente. Sí, el siguiente proyecto es un poco, este proyecto tiene un punto muy interesante que es precisamente lo que comentábamos con Gradient, que es cómo a través del movimiento podemos llegar a un resultado estático. Entonces, para este proyecto lo hicimos en colaboración con David Torrents, que es un diseñador de Barcelona. Entonces, David vino a nosotros, si puedes pasar la página, David, por favor. Vale, David vino a nosotros porque le encargaron, es decir, David ha sido siempre un diseñador que ha trabajado mucho en la calle, ha hecho mucho póster, mucho diseño como de esto, de pósters de la calle, de eventos culturales, etcétera, etcétera. Y le encargaron una exposición bajo su propio nombre que era Pirudís, columnas de expresión libre. Entonces, para entender el proyecto tenemos que entender qué es un pirudí. Un pirudí son unas columnas circulares que están repartidas por toda la ciudad de Barcelona, donde todo el mundo puede pegar pósters. Entonces, la gran mayoría de la programación cultural de la ciudad se pega ahí. Entonces, David, cuando vino a nosotros, nos vino con este póster que veis a la izquierda. Y nos vino y nos dijo, chicos, necesito darle volumen a esto y aparte, porque quiero darle volumen y quiero que sea un pirudí, ¿no? Quiero transmitir el concepto de pirudí en este póster. Y por otro lado, también necesitamos generar toda una serie de aplicaciones digitales para promover esta exposición en redes sociales, en una pantalla del Art Santa Mónica, que es donde se realizó la exposición. Y entonces, a partir de aquí, de recibir este brief, pues al resultado que llegamos fue el siguiente. Es decir, en lo que nos basamos, aquí podéis ver los pirudís, ¿vale? Son este tipo de columnas. Entonces, en lo que nos basamos es, vale, si miramos el pirudí, es una columna circular con mogollón de pósters pegados. Y estos pósters, pues hay quien los pega siempre se intentan poner rectos, ¿no? Y tal, pero bueno, siempre se genera un poco este desorden aleatorio. Entonces, ¿qué hicimos? El proceso fue súper simple porque pillamos el póster de David, lo multiplicamos unas cuantas veces, desordenándolo ligeramente y desalineándolo un poco, y le dimos volumen. Y al resultado que llegamos fue el siguiente. ¿Vale? Esto fueron los pósters a los que llegamos. Entonces, este resultado se hizo con un software de 3D y lo interesante de esto es que nosotros
lo que hicimos fue generar toda la superficie de este pirulí en 360 grados. Entonces, digamos que al mismo tiempo, esta animación duraba, creo que eran unos 15 segundos. Entonces, ¿qué es lo interesante de aquí? Es que teníamos 15 segundos de animación, lo que significa 375 frames, lo que significa al mismo tiempo que teníamos 375 pósters distintos. Entonces, cuando tuvimos esto, volvimos a David y le dijimos, mira David, estas son las piezas animadas, el póster va a ser así, elige entre estos 375 opciones, a lo cual a él, pues de repente le brillaron los ojos y dijo, quiero hacer los 375. Pero evidentemente no pudo ser, entonces, bueno, él ya tenía planeado como hacer en 4 colores con papel flúor distintos, entonces elegimos como 4 frames lo máximo distintos entre sí y estos después se imprimieron. Entonces aquí veis el resultado del póster animado, también después se hicieron las aplicaciones para redes sociales. Sí, y al final, y también añadir que no, uno del mandatory, digamos, lo que David nos venía y nos decía, ¿no? Al final su necesidad era, quiero volumen, ¿no? Entonces, claro, si esto no estuviera animado, es decir, al tener la animación vemos como hay un momento donde este pirulí acaba fugando y dando la vuelta, entonces da una sensación mucho mayor de profundidad, que era lo que David hacía falta, ¿no? Si tuviéramos esto en estático, sí que habría volumen y profundidad, pero habría menos. Y esto Sin duda. es la única manera de conseguir. Vale. Y realmente ya podéis ver que a nivel es decir, un poco esto también va con cómo tanto David y yo entendemos el diseño. Es decir, al final lo que radica todo en la idea. Si tú tienes una idea clara, después con una formalización simple puedes tener pues muchos y muy buenos resultados al final, ¿no? Entonces, como podéis ver, realmente este proyecto, ¿en qué se basó? Es en pillar el póster de David, duplicarlo unas cuantas veces y colocarlo en un cilindro 3D y hacer que un cilindro rote, que son 2 keyframes. Entonces, a nivel de complejidad, 0. A nivel conceptual, pues claro, es esto, tienes que llegar ahí. Entonces, aquí podemos ver un poco las distintas aplicaciones que se hicieron, que eran pues stories, hubo posts de Instagram que tenían este formato, digamos, más vertical, más cuadrado, y siempre usando los 4 colores que usaban en los pósters de David. Y después también pues se imprimieron todas las piezas, se empapeló a todos los pirulis de la ciudad y algo curioso fue que, claro, cuando pusimos los pósters de los pirulis en los propios pirulis era como que se creaba un metapirulí. Era como pirulis dentro de pirulis, lo cual pues generaba como una distorsión un tanto extraña que era captivadora. Y bueno, con los colores de los papeles que eligió David y todo, pues el resultado era muy vistoso y la verdad que el resultado quedó bastante bien y tanto nosotros como David, como el cliente que era Santa Mónica, pues quedaron súper contentos con el proyecto. Y otra vez, si no hubiera entrado el valor del motion en este proyecto, no hubiéramos llegado a este resultado fijo, estático, gráfico, plano. Y claro, lo curioso de esto también es que el arte final, es decir, al final tú piensas, hostia, un arte final, tengo que entrar a InDesign, a Illustrator, a donde sea. O sea, el arte final fue un punto TIFF. Después sí que ajustamos las líneas de corte con Illustrator y tal, pero fue un punto TIFF que generamos con el software de 3D. Sí, tots venim el text, tots podem editar alhora el text, tots... Hola, ¿hay alguien que tiene el micro por ahí? ¿Hola? Sí. Vale, creo que ya lo han muteado. Vale, entonces nada, esto era un poco el proyecto de los pirulis. Entonces, David, vamos con el siguiente proyecto. Vamos con sí, vamos un poco justos de tiempo, ¿vale? Sí, bueno, muy rápidamente este proyecto también hay un vídeo que explica un poco el concepto del proyecto, pero para ponerse un poco en situación,
Goroka, sin el Open, es una agencia de producción audiovisual de Barcelona y tenía un evento que el que lo iba a hacer era abría las puertas de sus cortes o de sus, digamos, de su estudio, de tanto en tanto, una vez al mes, una vez cada dos, e invitaba a artistas dentro del sector a explicar sus proyectos, se generaban como debates y pues, se generaba networking, ¿no? Entonces vino a nosotros porque les hacía falta la identidad para esta serie de campañas de promoción. Y bueno, esto es un poco, ahora pongo el vídeo que explica un poco el proyecto, que está en inglés también. Kinetic identity for a series of events for the firm Goroka. In these events, their own headquarters are opened to the public, calling it Open Goroka. The same way that Goroka opens its own doors, the information uses the motion to appear, representing imaginary doors that display the content. Entonces, bueno, como podéis ver, el concepto era la idea de la apertura, la idea de que Goroka abre sus puertas. Entonces, con esta idea tan sencilla de este concepto creativo de la apertura, lo que hacíamos era aplicarlo a cualquier cosa. Es decir, es como si Open Goroka es como algo que se coloca encima de contenido y lo que hace es que ese contenido se mueve, o sea como una bisagra, una puerta que nos enseña ese contenido. Y evidentemente lo aplicábamos sobre la tipografía porque había una necesidad de comunicación, de decir de qué va el evento, qué día es el evento, cuáles son los colaboradores y cuál es la información secundaria. Y bueno, generamos un sistema, aquí podéis ver, por ejemplo, los pósters que, volviendo un poco a lo que siempre hablamos, ¿no? Esto es la saciedad, ¿no? El movimiento o el estático, al final, el cómo se movía esto acabó en un medio impreso también, pero llegamos a un punto más allá que era ¿qué ocurre si estos pósters tienen una realidad aumentada? ¿No? Y mediante una app lo que hacíamos era aplicar este movimiento a una cosa estática. Y vemos cómo se comporta en la fotografía, en el texto. Esto eran un poco los pósters de, en este caso, de 4 eventos que habían. Entonces generamos un sistema muy sencillito que nos permitía colocar cualquier tamaño de fotografía y veis cómo juegan los aires, ¿no? Y luego estaba también esta idea de oye, ¿qué ocurre, no? Que se abren, Open Goroka es como que hay puertas, hay espacios que se abren. Entonces, hicimos este juego tipográfico donde grabamos diferentes espacios de Barcelona donde habían elementos que se podían abrir o podía haber apertura o cierre de algún sitio y lo que hicimos fue integrar la tipografía de Open Goroka en los diferentes espacios. Y era parte de la comunicación de cada evento, ¿no? Era como una pequeña cápsula que por un lado te explicaba quién venía y por otro lado teníamos esto como que Open Goroka estaba dentro de la ciudad de Barcelona, te invitaba a venir. Y bueno, cómo se comportan los posts de Instagram. Aquí veis los dos swipes, el swipe de la izquierda, que es la información, y el swipe de la derecha, que teníamos lo que es digamos, la imagen de campaña en este caso. Sí, y creo que este proyecto pues resume bastante bien la mentalidad de nuestro estudio, ¿no? Porque es como, al final, tal y como hemos empezado diciendo, lo que hacemos es diseño gráfico en movimiento, es decir, es diseño gráfico que se mueve. Entonces, de ahí radica la importancia del concepto, de la idea, es decir, al final no se trata porque muchas veces se cae en, hostia, vamos a animar algo, ¿por qué? Porque si se mueve, como que llama más la atención y mola más. Vale, quizá tienes razón,
pero si se mueve, ¿por qué se mueve? Entonces, si tú tienes el por qué y tienes esta manera de mover, es como que ya todo cobra sentido. Y aquí es un poco también como hablábamos al principio de la conferencia, ¿no? Es decir, al final, tal y como tú tienes pues esta identidad que juega mediante composición, tipografía, colores, dirección de arte, etcétera, el movimiento es otra parte, otro elemento que puede dar identidad a las marcas. Entonces, comentar a Bernardo, por ejemplo, y otra gente que quería preguntar. Haremos una ronda de preguntas ahora en 10, 15 minutitos cuando terminemos con todos los proyectos, ¿de acuerdo? Sí, yo no veo lo que habláis, o sea, que si de repente me escapo, me decís, porque no veo nada en pantalla, ¿vale? Vale, bueno, como veis, mientras habláis, al final es una identidad gráfica que se comporta de esta manera en newsletters, habían pósters, habían posts, y realmente cualquier superficie digital donde pueda haber movimiento podemos aplicar esta idea de apertura. Podrían haber sido banners, mil historias, ¿no? Al final lo que decía Gerard es una idea y la podemos hacer donde queramos, porque es nuestra, ¿no? Que es una idea que se representa mediante movimiento. Vale, y el siguiente proyecto es Nómada, que también es en colaboración con el Estudio de Diseño de Barcelona Práctica. Y bueno. Y nada, en este caso, Nómada es una tipografía creada por la Fundición Tipografías de Jordi Bodas. Entonces, Jordi vino a nosotros y a Práctica, nos lanzó un brief conjunto y nos comentó que tenía una nueva tipografía y quería hacer un espécimen animado. Y además del espécimen animado, quería hacer como una pieza digital promocional. Entonces, esta tipografía tiene una particularidad. Es una familia tipográfica, ¿vale? Con 5 tipografías que todas comparten un mismo esqueleto. Es decir, tenemos la Nómada Sans, la Nómada Serif, la Nómada Incisa, la Nómada Didona y la Nómada Slab, y digamos cada una respeta y tiene estos valores de cada una de estas tipografías, pero todas están construidas con el mismo esqueleto. Y de ahí fue donde Jordi sacó el nombre, ¿no? Nómada, porque al final es una tipografía que es la misma, pero se va adaptando a distintos medios. Y entonces, el concepto que sacamos con Práctica era precisamente esto, vamos a enfatizar que es una tipografía que se adapta al medio. Entonces, lo que hicimos fue, por un lado, hacer un vídeo de 1 minuto como espécimen promocional, donde la idea que tuvimos era una tipografía que pues pudiera estar en un póster y acabar en un televisor, que pudiera ir de un sitio a otro como un nómada, ¿no? Y adaptarse. Y qué mejor que ilustrar esa idea de que va de un lado a otro es con el movimiento, ¿no? Es la forma más idónea, ¿no? Exacto. Entonces, nada, os dejamos con el vídeo. Aquí otra vez la música de Aimar. Sí. Vale, vamos allá. Sí. I don't trust your love. I don't wanna love like that. No, feel like an armor say that. I feel like jazz and cat. You never been there. You never been there. Y nada, realmente este proyecto fue un rompecabezas porque tanto nosotros como Práctica
ambos veníamos del sector gráfico, sí que conocíamos el sector audiovisual, incluso, pues, por ejemplo, algunos integrantes de práctica habían estado en sets de producción, etcétera, etcétera. Pero el hecho de pensar este vídeo, grabar, pensar en todos los planos, es decir, pensar, vale, tendremos un despertador y del despertador va a ir al iPad. Pero claro, explica esto al director de foto, al cámara. Después también, claro, todos estos planos, todo esto son trackings. Es como, tenemos que ir comprobando al mismo tiempo que ese tracking funcionara. Algunos de estos trackings fueron un auténtico dolor de cabeza, porque al final nosotros, pues, aunque dominemos el motion, pues venimos del diseño gráfico, entonces pues fue la verdad que un gran reto. Y entonces, aparte de esta pieza, lo que se hizo fue el espécimen animado, que eran toda una selección de distintas animaciones, enfatizando distintos valores de la tipo. Si puedes pasar página, David. Y una cosa que has dicho de tracking, igual no sabe lo que es tracking. Tracking es incluir animaciones en vídeo que ya ha sido grabado, con lo cual aquí se grabó vídeo y luego toda esta tipografía que veis está puesta en postproducción, con lo cual hay que ir mirando que en cada fotografía dentro de cada vídeo las cosas estén colocadas y es bastante minucioso y problemático. Y bueno, esto es un poco lo que hablábamos de la parte esta más de espécimen, en donde pues lo que hacíamos era usar las distintas tipografías y hacer animaciones ad hoc como para cada una de ellas, pues intentando enfatizar todos los valores y las virtudes de esta gran colección tipográfica, ¿no? Y así también pues vamos a tipografías, pues un montón de loops y de herramientas para que pudiera ir promocionando la tipografía. Vale. Y vamos con el último. Este proyecto no ha salido todavía. Hopefully saldrá la semana que viene, hacia el martes o así, saldrá en nuestras redes sociales. Y esto es un proyecto que hicimos en colaboración con David Turrens otra vez. Y bueno, yo creo que la forma de cómo definir este proyecto es darle la vuelta al briefing, ¿no? Que te pidan una cosa y darle al cliente otra cosa completamente diferente que incluso le gusta más, ¿no? Y es volverse loco cuando te motiva algo. Y bueno, explicar pero que... Bueno, darle otra cosa completamente diferente, pero que sigue cumpliendo el briefing. Es decir, es darle un más a más. Sí, exacto. Y bueno, Gameplay es una exposición de eso que trata sobre la cultura del videojuego y cómo un poco las necesidades de la sociedad y eventos sociológicos han influido en las narrativas y en cómo son los videojuegos dentro de cada época, y es un resumen pues desde los primeros videojuegos hasta el día de hoy. Era en el Centro Cultural de Barcelona, una exposición muy grande, y el encargo era... nos pedían, digamos, pues cómo podíamos representar mediante animación en una pantalla que había inicialmente un poco la gráfica que había hecha para esa exposición, cómo podíamos hacer que respirara videojuego, y el briefing era un poco así de sencillito, ¿no? Y básicamente lo que ellos querían era un vídeo. Y hicimos un vídeo, pero hicimos más cosas también. Pero al final había un vídeo. Y bueno, ponemos el vídeo que resume un poco el proyecto y ahora te parece. ¿Quieres añadir algo? Sí, es decir, al final es esto lo que el briefing era. Necesitamos un vídeo animación con la identidad de la exposición para la entrada, porque habrá una proyección de 4 metros por 4 metros y queremos meter esta gráfica ahí con el nombre de la expo y tiene que respirar videojuego. Entonces, a partir de ahí, David, que ya pues era el tercer proyecto que hacíamos con él, ya nos dijo, ya nos conocemos, sentidos libres de proponer, porque a David ya sabe que nos gusta sumar y darle una vuelta más de tuerca a las cosas. Entonces, nada, os dejamos con el vídeo y después ya entramos un poco en detalles. Vale, tiene autoplay. Vale, pues vamos allí. Visuals for Gameplay, a video game exhibition. In video games, there is always an interaction component. It's the player who decides what to do
where to go, and how to act. We wanted to transmit this interactive experience. That's why we created a real video game, because what better way to promote a video game exhibition than with a real video game? Entonces, pues a grandes tiros, esta fue nuestra idea, ¿no? Es como, aquí podéis ver cómo es la proyección. Entonces era como, vale, tenemos una tipografía y tiene que respirar videojuegos. Empezamos algo que teníamos muy claro desde el inicio, es que queríamos representar un espacio tridimensional 3D, pero era como que, hostia, hacíamos el espacio, hacíamos animaciones, pero era como, vale. Y al final, pues, se encendió la bombilla y dijimos, oye, a ver, vamos a pensar en videojuegos, ¿no? Es decir, al final un videojuego, ¿qué es? Es interacción, es como tú te mueves por un mundo virtual y vas interactuando con las cosas. Y ahí fue cuando dijimos, lo que tenemos que hacer es hacer un videojuego. Y de ese videojuego sacar los títulos de crédito. Sí. Entonces, era como una idea muy, muy loca, pero realmente tenía todo el sentido y nos parecía una genial idea, ¿no? Que es como, ¿qué mejor manera que promocionar una exposición sobre videojuegos que con un propio videojuego, ¿no? Entonces aquí lo que ocurrió fue un poco el subir otro peldaño más, ¿no? Si normalmente sacamos lo que es gráfica estática de vídeo, aquí lo que sacamos fue vídeo de un videojuego que es totalmente jugable y evidentemente nosotros no sabemos de cómo se hacen los videojuegos, hoy sabemos un poquito más y sobre todo sabemos con quién se tiene que hacer y hicimos una colaboración con una empresa de videojuegos que se llama Void y un poco les contamos el briefing y se motivaron bastante, entendieron el proyecto y le pusieron muchas ganas y la verdad es que los prototipos que nosotros hacíamos en animación los consiguieron clavar y el videojuego a día de hoy es jugable. También colaboramos con Antonio Mateo, que nos ayuda a desarrollar toda la parte de la web y donde se puede jugar al vídeo y se puede ver el case. Hicimos una pequeña web para jugar y entramos y jugamos, Gerard. Sí, dale. Vale. Entonces veis mi pantalla bien, ¿no? Sí. Vale. Pues bueno, si entráis a la web, hay dos opciones, Case Study, que si clicáis aquí podéis ver el vídeo que ya habéis visto. Y si clicáis en Game, pues podéis jugar. Aquí un poco es decir, al final algo importante es, nos han encargado unos visuales y hemos hecho un videojuego. Y cuando hablábamos con David, e incluso con el CCCB, decíamos, hostia, es que tenemos un videojuego. Incluso la idea inicial fue que estos títulos de crédito, estos visuales, pudieran llegar a ser jugables desde la propia exposición. Pero al final, por un tema técnico y de flujos de gente, etcétera, pues fue como, no se puede hacer esto. Pero aún así teníamos el videojuego y dijimos, hostia, hay un videojuego, pues no sé, vamos a hacer que la gente siquiera pues pueda jugarlo, porque al final este videojuego lo creamos nosotros como una herramienta para desarrollar unos títulos de crédito. Porque estábamos en el videojuego, lo que hacíamos era grabar nuestra pantalla y de ahí sacamos los títulos. Entonces, nada, David, tú mismo. Bueno, si clicáis, mueves el ratón y te mueves y luego pues hemos intentado ser lo más gamer posible y con la mítica AWID, pues lo que haces es ir moviéndote por las pantallas. Con el espacio pues puedes saltar y bueno, y aquí tienes un poquito en las diferentes esquinas, pues te cuenta
un poco información o frases que extrajimos que hablando con CCCB de que ellos creían importante. Luego, por ejemplo, si clicas en los diferentes números, en el 1, en el 2 y en el 3, pues lo que ocurre es que va cambiando el color. Un poco lo interesante es que esto tiene una manera de moverse, pero tiene una manera de interactuar. Y lo interesante de esto, que es un poco los videojuegos, es que yo lo juego de una manera, pero si vosotros y vosotras entráis, pues vais a jugar de otra manera completamente diferente. Y es un poco Lo interesante es que aquí cada usuario genera una experiencia al consumir estos títulos de crédito cuando juega, ¿no? Entonces, esto es lo que queríamos representar. Y, perdona, ha habido algo importante también es cuando el cambio de color, además de algo estético, la razón que tenía era cambiar el idioma para hacerlo accesible a distintos idiomas. Entonces, nada, si alguien quiere entrar y darse una vuelta por este mundo virtual, la web está online. Y nada, de cara a la semana que viene, pues todavía ya publicaremos el proyecto. Y en líneas generales, estos eran los 6 case studies que os queríamos enseñar. Tenemos que la tipografía es como nuestro desayuno, nuestra comida y nuestra cena, pero había un límite de tiempo y hemos hecho una criba. Entonces, si os parece, ahora que vamos un poco justos de tiempo, pero podemos hacer una pequeña ronda de preguntas. Vale. Entonces, nada, animaros a abrir vuestro micro, vuestras cámaras si queréis, nos vemos las caras y nos preguntáis, o si alguien pues quiere simplemente preguntar por el chat, pues Vale. de esto. Sobre la pregunta de Wendy de dónde puede encontrar las grabaciones de las conferencias, yo no tengo una respuesta exacta para esto, pero aquí en la sala sí no tenemos a Beatriz de S-Design, que creo que te podrá solucionar esta pregunta, porque creo que las conferencias quedan grabadas, lo que no sé es dónde y cómo y si se pueden volver a ver otra vez. Bueno, vamos respondiendo. Sí, si te parece, respondemos a Bernardo. Cámara, ¿qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Saludos aquí desde México. Gracias por la invitación a ver su conferencia. Muy interesante su trabajo. Me gusta mucho. Me parece como conceptualmente muy sólido. Tengo una pregunta técnica. Por ejemplo, en el caso del proyecto de Guroka, que me gustó mucho, ¿cómo han resuelto el tema de la realidad aumentada? ¿Cómo pudieron, cómo lo resolvieron? ¿Qué software usaron para eso? Ajá. Bueno, esto hay varios, dado que es un mundo que está ahora mismo en auge, todo el tema de la realidad aumentada, hay múltiples soluciones. Entonces hay varios softwares que te ofrecen esta tecnología, pero en concreto nosotros lo que usamos fue una app llamada Artivibe, que es una app online donde te permite reproducir vídeo a través de una imagen. Pero también... Mira, lo podemos Sí. Bueno, escríbelo en el chat y así. Te lo escribimos en el chat, así no hay fallo, ¿te parece? Sí. Perfecto. Gracias, chicos. Entonces, el tema es, bueno, esta app tiene sus limitaciones y en algunas otras ocasiones que hemos usado realidad aumentada, a veces pues te hace falta otro tipo de software, como por ejemplo usar Unity, que es el mismo software que se usó para desarrollar el videojuego, o depende de si quieres integrar 3D, si no, etcétera, etcétera. Pero en este caso, para esta solución plana, se usó esta aplicación. Quedó muy bien, chicos. Felicidades. Muchas gracias, Bernardo. Vale, entonces vamos a seguir con la... Todo esto se ve en su perfil de Instagram, todos estos proyectos están ahí, ¿verdad? Sí, exacto, puedes encontrar... Explicados en texto, también intentamos que gráficamente y mediante vídeos esté todo explicado y también solemos
poner a todo el mundo con el que colaboramos porque rara vez trabajamos nosotros solos y siempre hace falta más manos. Ahí está Exacto. todo. Y bueno, algo que no hemos comentado, es decir, el estudio tiene un año, Sí. si llega. Sí, creo que sí, que era en Un marzo de año. 2019. Entonces, bueno, Pues ahora no, mismo estamos en proceso de hacer ya identidad, de lanzar ya web, entonces ahora mismo estamos como estamos y de momento nuestro portfolio es Instagram, pero siendo positivos, pues dentro de poco, pues ya tendremos ya la web operativa. Se está Así. gestionando. no, perfecto. Me gusta mucho, chicos, su trabajo. Gracias, Pues muchas gracias, Bernardo. Entonces, vamos a seguir con las preguntas del chat. Lo dicho, si alguien se anima como Bernardo a Hablar. abrir su micro, bienvenido y así nos vemos las caras. Dice, Entonces, vale, dice Emelin cuánto tiempo les tomó realizar el proyecto. ¿Cuál de ellos? importante. Vale, entonces saltamos a la siguiente pregunta de mientras Emedin especifica qué proyecto. Vale, lo de los enlaces. ¿En qué ¿Con qué software se crea la tipografía de Next Point of View? Pues al final, Daniel, con cualquier software de 3D. Cualquier Sí. software de 3D donde tú puedas meter un texto y rotarlo, ya puedes generar esto. En este caso ¿Vale? fue un conjunto de varios softwares, tanto de 3D como de 2D, pero sí, es que es combinar varios. Con el software de 3D que más cómodo te encuentres y mejor controles. Vale. Vamos a Emelin y luego vamos a Frank, que justo ha respondido. Dice Emelin, el último proyecto de modo videojuego. ¿Cuánto tiempo hemos hecho esto, Gerard? Es decir, A ver, la exposición se inauguró en diciembre de 2019 y recién pues, se terminaba ahora en mayo, que desafortunadamente por todo el tema coronavirus pues ha estado cerrado todo abril y de esto y ya no habrá oportunidad de verlo. Pues así que suerte que nosotros lo documentamos a tiempo. Pero bueno, contando esto, yo creo que David Turrens creo que nos llamó como debió ser octubre o algo así. Es decir, yo creo que este proyecto se desarrolló como en un par de meses, algo así. Pero algo importante aquí es, lo veréis es decir, yo y David somos especialistas en meternos en el barro y hundirnos. Porque es como si se nos mete algo en la cabeza, somos muy cabezotas. Si hace falta aprender un software, lo aprendemos. Pero también en lo que somos es bastante honestos. Es decir, al final tú y yo podemos meternos de lleno ahí e intentar aprender algo, pero algo que vamos a hacer en 100 horas, un tío que se dedica a desarrollar videojuegos lo va a hacer en 5. Entonces es como, no sabemos crear videojuegos, nos gustaría aprender, obviamente, me gustaría aprender muchas cosas, pero no tengo tiempo. Entonces, el tema es cuando no dominas de algo, pues ves a alguien que domine de ello. Y en este caso, pues lo hacemos desde la parte musical, aunque a veces también hacemos como nuestros propios experimentos musicales, como en la parte de grabación de vídeo, fotografía, sí, etcétera. no fuimos nosotros dos solos. Es decir, durante este proyecto hubo un chico, que es Rafa Grullón, que estaba de prácticas con nosotros en nuestro estudio y fue de peso porque tomó decisiones, estuvo en los procesos de ideación y demás. Luego, pues otro chico que es Arnau, que es también amigo nuestro, que tiene una productora de la rectoría, nos ayudó con la parte de toda la grabación de los vídeos. Como he dicho, Void es una empresa de 2 personas que se criaron toda la parte del videojuego. No sé, había una red de gente que en 2 meses conseguimos hacer algo. Nosotros dos solos no lo hubiéramos podido hacer en 2 meses. Pues no hay más preguntas de momento, ¿no? No No, quieres. de momento no. Entonces, nada, os invitamos si os ha gustado, que esperamos que sí, pues os invitamos a seguir en nuestras redes. Además, pues nada, comentar también que yo y David somos profesores aquí en Next Design del Máster de Motion. Estamos
metidos en educación en distintas universidades de Barcelona también. Y un poco esto, que esperamos que os haya gustado. Si os ha gustado, pues nos podéis seguir en Instagram de momento, porque ya sabemos con Behance y la web y todo esto. Y nada, esto ha sido todo, si no hay más preguntas. Sara pregunta cuándo empieza vuestra asignatura. Gracias, Lorenzo. ¿A qué te refieres con nuestra asignatura? Gerard y yo somos profesores dentro de un máster de esta casa de Design. Yo soy el director del máster y Gerard lleva la asignatura en el Design. Vale, sí, Gerard lleva la asignatura de tipografía en movimiento, los dos somos tutores del trabajo final de máster. Y el máster se desarrolla 2 veces al año y uno arranca, si no me equivoco, en septiembre y el otro arranca en mayo. Sí. Preguntan cómo es nuestro usuario en Instagram. Sí, eso lo puse. Lo tenéis colocado ahí, es @givemewings.studio. Que bueno, no lo hemos dicho, Give Me Wings en castellano es dame alas y un poco, ahí está el nombre, ¿no? Es a lo que nos dedicamos, a entre comillas, dar alas a las cosas, de ahí nace. Llegué algo tarde, pero me gustaría saber cuáles son sus referentes o fuentes de inspiración. La vida. Todo. No sé, esta pregunta de Melin es como, no sé, yo cuando entro a un museo y veo cosas, eso me inspira, o cuando veo una buena serie, o cuando tengo una buena conversación con un amigo. No somos mucho de Pinterest y de super referencias. Sí que tenemos nuestros estudios que confiamos en ellos, pero no sé. Fuentes de referencia o de inspiración. ¿Tú qué dirías, Gerard? ¿Tú tienes alguna? Lo mismo es, a mí no me gusta casarme con, hostia, esta gente son mi estudio referente. Evidentemente, pues tanto aquí como en Barcelona como en todo el mundo hay muchos y grandes estudios de diseño, entonces no te sabría yo decir uno o hacerte un shortlist, es decir, es un poco, al final, tal y como te dijo David, la inspiración está en todas partes. De hecho, por poneros un poco en contexto, hace poco hicimos un proyecto que va a salir ahora en teoría en 2, 3 semanas o algo así debería de salir, que se trataba como de unos cubos 3D que iban como rotando unos con los otros. Y nuestra referencia de ahí, que es lo que enviamos a cliente, que el cliente se quedó como un poco parado, era un juego de niños que consiste en unas maderitas que tú giras la primera y baja, creo que se llaman flip flap o algo así. Entonces le mandamos eso al cliente y el cliente se quedó como, ¿por qué me mandáis esto? Y es como, así es como nos imaginamos la animación y es como, hostia, vaya manera de mandar una referencia, ¿no? Pero bueno. Entonces, vamos a la pregunta de Laia y después a Diana. ¿El audio en qué momento se trabaja paralelamente a la animación o al final del proyecto? A ver, depende. Es decir, la forma correcta o la forma idónea con la que nosotros solemos trabajar cuando hacemos cosas con músicos es al principio, ¿no? Es decir, antes incluso de diseñar. Es cuando recogemos el briefing de cliente y sabemos que vamos a colaborar con ese músico, lo que hacemos es briefarle y darle ideas, darle palabras, para que eso en su cabeza empiece a sonar, porque es quien mejor lo va a saber hacer. Entonces, ya tiene el vibe, empieza a imaginarse en su cabeza cómo suena y nosotros en paralelo, por separado, comenzamos un poco a tener un concepto creativo que se transforma en una forma o en un movimiento y vamos interpasando ideas, o sea, al principio. También a veces va al final. Nosotros también hacemos algo de música en nuestro estudio, principalmente electrónica, y en el caso de Open Goroka sí que la música la hicimos desde dentro, pero no había una idea en la música, simplemente era una música para un poco acompañar al vídeo. Pero si queremos que una música sea ad hoc y tenga concepto, se hace al principio. Si simplemente es para acompañar, que intentamos que no sea así, pues va al final. Claro, y tiene todo el sentido del mundo
que esté en el proceso. Es decir, por ejemplo, en el Barça o en otro proyecto que nos hemos enseñado que se llama Ocean Race, que se hicieron con Aymar, siempre nos llega un proyecto y a la que ya tenemos el presupuesto todo ok, es Aymar. Lo metemos en la fase conceptual porque incluso es curioso como un músico, ¿no? Que él va a pensar en sus cosas, en la música, pues te puede llegar a inspirar a ti para algo gráfico o como tú, desde tus pensamientos gráficos, le puedes llegar a inspirar en él. Entonces, es siempre un proceso de colaboración, de retroalimentación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí. Pero bueno, es Y un poco el pez que se muerde la cola. Idealmente al mismo tiempo, pero esto siempre te lo va a decir el músico. Necesito el vídeo para trabajar. Y tú le vas a decir al músico, yo necesito la música para trabajar y cuadrar los tiempos. Es decir, no hay una fórmula sí, magistral. y la IA, lo bueno que tiene esto, la IA está haciendo el máster y Aymar, que es del que hablamos, lo vas a tener de profesor en la asignatura de audio. O sea que él te va a explicar mejor que nosotros cómo se trabaja porque nos lo ha explicado él a nosotros. O sea que él te lo explicará mejor, ¿vale? Luego, Diana pregunta, hola, genial su trabajo, ¿el estudio se especializa en diseño en movimiento o hacen también diseño estático? Tenemos especial énfasis en diseño en movimiento, pero eso no quita a que no hagamos diseño estático. O sea, en los proyectos que has visto habían resultados que eran totalmente estáticos. Lo que pasa es que tanto Gerard como a mí nos cuesta mucho pensar en plano. Entonces, utilizamos el motion como una herramienta para comunicar, pero es que no nos gusta o no nos gusta o no diferenciamos entre estático y movimiento de una forma tan radical. Simplemente los dejamos estar y lo que nos interesa es desarrollar un concepto creativo y si es estático y si es en movimiento, es en movimiento. O sea, Vale, y respondiendo después a la pregunta de Jesús, lo de las fases del proyecto, pues, ¿cómo sabes cuándo pasar de una a otra? Pues aprendes a base de pegarte de morros contra la pared en proyectos, de cagadas, de proyectos donde casi acabas tú pagando en vez de cobrando. Entonces, en eso lo que aprendes es a fasear, a segmentar todo el proceso creativo desde concepto, storyboard, animatic, animación, artes finales. Y a machacar al cliente de que para ir de una fase a la otra tienes que aprobar la fase anterior. Ojo sí. que eso no quita que siempre se vuelve a fases anteriores. Lo que no se reconstruye todo. Es decir, vuelves a una fase anterior, cambias dos detallitos y vuelves adelante. Sí, es una forma, eso se siente, hay un momento en el que tú tienes una idea, que tanto Gerard como yo escogemos una idea porque descartamos 200. Es decir, tú cuando pones encima de la mesa todas las ideas que tienes y ves que una reluce y que no está tan latente en el mercado y que puede generar una identidad única, pues al final lo acabas viendo, eso te lo da la experiencia. Y luego también, como dice Gerard, al final nosotros tenemos una empresa que responde a clientes, responde a presupuestos, tenemos unos gastos y si se dice un presupuesto se hace un timing de trabajo y se fasean los diferentes timings y o tienes la idea en esa etapa o si no pasas a la siguiente, con lo cual no puedes hacer el proyecto y tu empresa, digamos, no es rentable. Con lo cual es una mezcla de las dos, de trabajar, de esfuerzo, de sentir que esa es la etapa ya pasado y que tienes que pasar a la siguiente, es un poco las dos cosas. Y después, respondiendo a la pregunta de María Guadalupe, de por qué deciden trabajar principalmente con tipografía, esto quizás sí que es algo más personal. Lo que no me atrevería a decir, porque no me siento representado con ello, es que sea un tema de estilo. No tenemos un estilo tipográfico, porque tal y como ha dicho antes David, si un proyecto es estático o es en movimiento, es decir, al final trabajamos en base a ideas y a conceptos y siempre intentamos sacar lo mejor en pro del proyecto. ¿Qué ocurre? También el diseño, tal y como nosotros lo hemos aprendido, pues tiene bastante influencia suiza y es bastante minimalista, la gran importancia de la tipografía y es un poco como nos han educado. Yo creo que por eso también hemos acabado
o acabamos encontrando más bien soluciones tipográficas en vez de otras soluciones, que al final son tan válidas como otras, ¿no, David? Sí, bueno, la tipografía es una herramienta para comunicar conceptos de una forma muy sintética, directa y clara. Con lo cual, al final, nosotros nos debemos a las ideas de negocio de nuestros clientes y para representarlas, pues la tipografía es una herramienta súper válida. Pero tenemos proyectos donde la tipografía tiene un peso secundario y donde la ilustración está a primer orden. Tampoco es que no decimos, "Ostras, este proyecto no hay tipografía, no lo hacemos". No, para nada, para nada. Ujú. De Y hecho, Emily, tenemos unos cuantos proyectos donde lo que, es como puramente ilustración, casi, casi. lo que pasa, María, es que esta charla iba de tipografía, de cómo generar identidad mediante tipografía en movimiento. Pues has visto que todo era tipografía, pero si entras en nuestras redes sociales, verás que tenemos un montón de cosas rarísimas, donde hay formas y no es solo tipografía. Ujú. Y Emily pregunta, esta pregunta es como muy personal. Yo si quieres te digo lo que hago, Ya. pero yo intento hacer otras cosas que no tengan que ver con el diseño. Es decir, a mí me gusta hacer deporte y a veces cojo algo deporte y es como tu mente deja de focalizarse en eso que se está focalizando. Y luego vuelves y esa pequeña pausa mental hace que vuelvas a tener ideas. O también hago música y me ocurre lo mismo. En algo personal para mí es hacer un pause indefinido y luego volver y decir, ostras, aquí estaba, ¿no? Pero es personal, no hay nada escrito, Emily. Ujú. Exacto. Yo tampoco tengo una mejor respuesta para eso. Pero bueno. Y nada, esto nos hemos pasado un poco de tiempo. Ahí, ahora David, ¿puedes escribir las redes, porfa? Entonces, nada, esto ha sido todo. En cualquier caso, si alguien tiene pues cualquier inquietud, etcétera, yo qué sé, sentiros libres de escribirnos y intentaremos daros una respuesta siempre que esté a nuestro alcance y podamos, pues estaremos encantados de recibir feedback o preguntas o inquietudes o lo que sea. Así que nada, esto ha sido todo. Gracias a S-Design por invitarnos y esto, somos Give Me Wings y esperamos que os haya gustado mucho. Vale, pues Y ya hasta está, luego, con esto chicos. nos despedimos, ¿vale? Muchas Venga, gracias. chao chicos y chicas, un abrazo a todos. Bien, un Hasta abrazo. luego. Hasta luego.